Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. Está ocurriendo algo raro en el escenario electoral. Por un lado, el gobierno se siente muy cómodo con lo que están arrojando las últimas encuestas de encuestadores del gobierno, que siempre se mantenían muy cautos, y también algunos de la oposición, que a diferencia de lo que ocurría en la campaña de las PASO y mostrar una diferencia importante para Cristina, que finalmente no se dio, en este caso están mostrando un margen favorable al gobierno, que ha logrado que, por ejemplo, el tema económico, que era un eje de campaña fundamental de la oposición, se haya diluido totalmente, ¿no? La denuncia del ajuste y la situación económica. Y eso también está generando una crisis en el peronismo. Lo que vimos hoy en San Isidro, sectores de el kirchnerismo duro, el masismo y los intendentes, que empiezan a ver con mucha preocupación la elección de octubre, ya empiezan a pensar después de octubre cómo hacer para unificar al peronismo, porque consideran que es la única fórmula para ganarle a Cambiemos. Sin embargo, esa supuesta fortaleza política que le ha dado al gobierno las PASO, la recuperación económica y ahora cierto clima social que muestran algunas encuestas, no se condice con lo que estamos viendo día a día del caso Santiago Maldonado, que tiene hackeado al gabinete de Mauricio Macri, el presidente que viene dando respuestas con un retraso importante, y la ministra Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que está directamente en la cuerda floja, porque toda novedad que pueda haber en la causa puede significar, en última instancia, la salida de una pieza fundamental en el armado político de Mauricio Macri. Hoy, miren las novedades de la causa Maldonado, fundamentalmente el gobierno reconociendo por primera vez que la hipótesis más fuerte se orienta a Gendarmería, que hasta ahora era bancado en todo sentido por la institución, por Patricia Bullrich. Pero a Patricia Bullrich la silenciaron y es el jefe de gabinete, Marcos Peña, hoy el que estuvo pulseando nuevamente en el Congreso por el caso Maldonado con los senadores de la oposición. Giro en la estrategia del gobierno en el caso Maldonado. Desde Casa Rosada ya se admite que la principal hipótesis apunta a Gendarmería. Y nosotros sabemos, las hipótesis más fuertes apuntan a Gendarmería, que es la que se tiene que verificar, si realmente es responsable o no. Al caerse la hipótesis del puestero con el ADN negativo, el gobierno ha decidido intervenir de manera activa para tratar de esclarecer el caso. Por un lado, se aumentó a 2 millones de pesos la recompensa para quien ayude a encontrar a Maldonado. Y por el otro, y ante el reclamo de los familiares, Macri envía a funcionarios a Chubut encabezados por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruz. Que empiecen a investigar de una vez por todas, porque estamos haciendo todo el trabajo nosotros. Yo ayer, cuando teníamos ya organizado el viaje, ofrecí a través de Matías Garrido, que es nuestro director de violencia institucional, quien fue quien gestionó y tuvo la reunión hace 2 semanas aquí en Esquel con la familia, pero en esta oportunidad la familia agradeció nuestro gesto, pero se disculpó que no nos va a recibir. Pero, para redondear el marco de la situación, los testigos complicaron más al Ministerio de Seguridad y a los gendarmes. Pablo Nocetti también estuvo en pull-off, o por lo menos en las inmediaciones, en el momento de la desaparición de Santiago Maldonado. Habían 3 efectivos de Gendarmería que estaban golpeando un bulto negro con una campera celeste, que esa campera celeste es la que yo le presto a Santiago el día en la mañana. Lo introducen dentro de la camioneta y esa camioneta sale rumbo a Esquel. Ante esto, el fiscal Delgado pidió investigar si el gobierno encubrió de alguna forma la desaparición de Maldonado y la participación de la Gendarmería en la misma. No hay ningún encubrimiento, esto se responderá, no hay ninguna posibilidad de imaginar que el presidente, el jefe de gabinete, el ministro, quien les habla, la ministra, estamos encubriendo un hecho tan doloroso para todos los argentinos como es la figura de una desaparición. 36 días sin Santiago y cambio de estrategia en el gobierno, que ahora apunta a encontrar cuanto antes al joven. La preocupación mayor es encontrarlo a Santiago y encontrarlo bien y pronto, ¿no? Ya está en nuestros estudios Margarita Stolbizer. En unos minutos vamos a estar dialogando con ella. Me interesa mucho la visión de Margarita de lo que está sucediendo con el caso Santiago Maldonado y también qué está pasando en la campaña electoral. Si hay espacio hoy en la política argentina más allá de la opción Cambiemos Cristina. Y si
Sergio Massa, que es aliado fundamental de Margarita Stolbizer, no está tratando de abrir una puerta en el peronismo y ahí incluyendo a todos, al kirchnerismo, a Randazzo, a los intendentes, a los que vengan. Se suman a la mesa de 23 PM, además del Beto Valdés y Luis Gasulla, el doctor Enrique Zuleta Puseiro, analista y director de OPCM, Gustavo López, candidato a diputado nacional por Unidad Porteña, y Roberto Costa, que es presidente del bloque de senadores de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, alguien clave de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Gasulla, hoy las novedades, además de esto que contamos de Abrug, pasan por si mañana va a haber o no un rastrillaje de 300 agentes federales en el predio ahí donde desapareció Santiago Maldonado. Sí, ayer lo contábamos, 300 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería ya nada que ver en la investigación, con drones, con helicópteros, con todo, orden directa de Mauricio Macri. ¿Qué es lo que dice el juez Otranto, Guido Otranto? Mirá, Maxi dice que no está al tanto de ese rastrillaje, que no pueden entrar a la zona de conflicto, que él cree que lo van a realizar el rastrillaje en la zona más cercana a la frontera con Chile, más cercana al río Chubut y no en la zona de conflicto, donde está la comunidad mapuche. Por otro lado, hoy se conoció la desmentida de la Policía Federal en ese informe de inteligencia que se difundió en el día de ayer, que se difundió en gran parte del periodismo argentino, que supuestamente lo había encontrado, lo había recibido. Un agente de la Policía Federal supuestamente había escrito que los gendarmes lo habían capturado a Maldonado, lo habían estaqueado, lo habían torturado y lo habían asesinado. Así es, y ese un informe que al parecer el gobierno dice es apócrifo, pese a que tenía el sello de inteligencia de la Policía Federal. Así es, hoy lo dijeron en las redes sociales, lo dijeron formalmente la Policía Federal, se despegó de ese informe. Y por otra parte, bueno, hay un fiscal, el fiscal Delgado, que pide investigar al gobierno por encubrimiento en relación con la desaparición de Santiago Maldonado. Y el último dato, declaró Susana Baigorria, una maestra mapuche, ¿qué es lo que dijo? Que Maldonado estuvo con ella el 29 de julio en una marcha en Esquel, y que ella no estuvo presente el 1 de agosto, que a la noche se dio cuenta que faltaba un compañero al que conocían como Santiago Peloso. Bueno, acá hay desconcierto también del gobierno. Macri ha enviado agentes federales al lugar de los hechos, bueno, a Bruj para hablar con el juez Otranto y tratar de si hay algún indicio, algún elemento que pueda orientar la causa, ¿no? Y mientras tanto está Patricia Bullrich que prende una vela, digamos, porque la verdad que todo lo que ha dicho hasta ahora Patricia Bullrich, y bueno, la realidad lo ha desmentido, ¿no? Respecto a distintas hipótesis de dónde podía estar Santiago Maldonado. Y evidentemente el cambio de estrategia de estas últimas 48 horas del gobierno del presidente Macri deja mal parada a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. E incluso dicen que perdió una interna con el otro ministro que ahora ha adquirido protagonismo a su cartera, que es el ministro de Justicia Germán Garabano. Por eso el rol de Claudio Abrug. Dicen que en primera instancia, que era lo que planteaba Garabano, y que algo de eso se discutió en la reunión con el presidente, era hacer todo lo contrario a lo que había hecho Patricia Bullrich. Era esto, es decir, mostrar, en esta palabra que está tan de moda, un gobierno con más cercanía, es decir, mostrando colaboración con la justicia, es decir, fundamentalmente apuntando a la opinión pública y no quizás más encerrados o con una postura muy neutral como la que tomó en primera instancia. El gobierno sigue sin dar esa señal de vamos a pasar a disponibilidad o apartar a los gendarmes que actuaron en el operativo hasta tanto el juez diga exactamente qué es lo que pasó en el lugar. Costa, bueno, el gobierno sigue un poquito acorralado con esto, ¿no? Se ha generado una crisis política básicamente por la actitud que ha tenido en el último mes el gobierno, porque la verdad que ante ese operativo, la desaparición de una persona, la verdad que es muy grave, pero las fuerzas de seguridad en la Argentina han generado en los últimos 34 años de democracia hechos que han puesto en dificultades a los gobiernos democráticos. Ahora, la actuación ha sido siempre, bueno, están los efectivos a disponibilidad de la justicia. Acá el gobierno se ha encerrado por la actitud férrea de defensa de la gendarmería de un primer minuto. No, todos sabemos lo que significa para nosotros la palabra desaparecido. Tiene, sin lugar a dudas, recuerdos muy complicados para todos los argentinos y más para un gobierno como este que tomó de entrada el tema con seriedad. Lo que pasa es que esto no es una cuestión del gobierno, es una cuestión del Estado.
porque son los tres poderes, en definitiva, y sobre todo la justicia, la que más tienen que trabajar sobre esto. Acá hay una responsabilidad del Estado que es la de encontrar a Maldonado, pero no es responsable el Estado de que Maldonado haya desaparecido. Nosotros lo entendemos de esta manera. Por supuesto, a lo mejor de entrada no se le dio la importancia que realmente tenía a partir de la lejanía y el de opinar por lo que se escucha o por lo que a uno le cuentan. Pero bueno, estamos ante un problema grave. Nosotros tenemos que saber dónde está Maldonado. Nosotros tenemos que solucionar este tema y es un problema de todos. No se puede actuar con liviandad y mucho menos buscar la forma constante de politizarlo. Analizar sobre esto le conviene o no le conviene a la elección. Analizar si esto le conviene o no le conviene al gobierno. Esto no nos conviene a nadie. En medio de todo esto se conoció hoy en las redes sociales esta amenaza de una cuenta de Twitter que se llama Venganza Mapuche, ¿no? Parece una cosa... Una voz distorsionada, a ver las si balas. ¿Se escucha? Bueno, uno no sabe si esto tomárselo en serio, no tomárselo en serio. Obviamente, como ha ocurrido con otras amenazas, están ahora abriendo la causa judicial, va a haber un juez detrás investigando a ver quién está Parece un video de Capusotto. Es un claro, chiste, claro. es un disparate. Parece una movida también de inteligencia y demás, ¿no? Pero bueno, está todo mezclado. Mira, a mí lo que me preocupa y me preocupa sobremanera es la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la actitud que ha tomado el sistema político que estuvo y está todavía a punto de resquebrajar lo que yo llamo el pacto democrático que tiene la Argentina. Siempre se habla del pacto de la Moncloa como el punto de inicio de la transición de la democracia española. Nosotros tuvimos nuestro pacto político democrático que fue el nunca más, donde estuvieron todos, donde estuvo Alfonsín, donde estuvo Cafiero, donde estuvo Oscar Allende, Alfredo Báramo, Baldini. Pero Nimo no estuvo. Bueno, estuvo después, en el 87, estuvo. en el 87, cuando Mucho fue después, Semana Santa. mucho después. Mucho después, con la Mucho renovación peronista. Pero lo que voy es, se sentó a las bases del sistema democrático. Fue una cosa del radicalismo y de algunos políticos independientes que se sumaron a Alfonsín. Pero lo que digo no es, estuvo el peronismo. El peronismo no estuvo hasta Cafiero en el 87, que lo acompaña Alfonsín, ¿sí? En la Semana Santa. Y vos decís, ¿qué se rompe hoy? A ver, ¿qué es lo que se rompe? Cuando se habla de partidización, yo creo que hubo una operación, esto que se está escuchando de la Val y la voz distorsionada, como todavía hay una pelea muy grande por la elección, y hay muchos sectores que la pelea, que prefieren primero destruir al kirchnerismo antes de saber qué pasó. Yo lo que digo es, hay que sacar la elección, hay que sacar la política partidaria, porque si hay algo que no se puede negociar es el orden democrático. Y un desaparecido pone en jaque el orden democrático. Entonces, obviamente la sospecha recae sobre Gendarmería, pero ¿cuál debe ser la actitud del Estado? Justicia y Poder Ejecutivo. La justicia, yo lo dije acá la semana pasada cuando vine, no entrecruzó los llamados telefónicos, tardó una semana en ordenar el allanamiento. La ministra Bullrich, en lugar de poner en disponibilidad, porque estaba el jefe de gabinete allí, lo que hizo fue la propia Gendarmería hacer la investigación. Entonces lo que digo es, mirá, no podemos nosotros poner en jaque el orden democrático porque no nos podemos dar el lujo de tener un desaparecido estatal. Ahora, ¿sabés lo que pasa, Gustavo? Vos sos parte del kirchnerismo racional, llamémoslo así, aparte del kirchnerismo con convicciones democráticas, venir del peronismo del 83, Alfonsín y todo eso. Yo creo que el gobierno reaccionó muy mal en este caso y esta crisis política tiene como principal responsable al propio gobierno, ¿no? Pero también es cierto que desde un primer momento hay una parte importante del kirchnerismo conducido por la expresidenta que directamente tiraba la hipótesis de que esto había sido un desaparecido bajo una orden que había emanado de Patricia Bullrich o directamente del presidente Macri. Digamos, esa era la hipótesis del kirchnerismo y cerraba en esta tragicomedia que es la democracia argentina, en la cual, por un lado, el kirchnerismo le cerraba perfecto, Macri, basura, vos sos la dictadura, y es cierto que el gobierno también reaccionó en esta cosa
también que parece de realismo mágico, bueno, denunciando que había grupos terroristas en la Argentina. Entonces, estamos en la farsa de la trivialización de lo que pasó en la Argentina, ¿no? Entonces, en plena democracia, estamos discutiendo de que si Macri es Videla y si por otro lado hay grupos vinculados a los mapuches que pueden ser grupos terroristas o... Pero frente a un hecho tan grave, no podemos... Yo represento una fuerza política, como es Forja. Entonces yo lo que vengo a proponer es, a ver, reconstruyamos el pacto democrático. Digamos, porque el tema es grave, porque sabemos cómo empieza y sabemos cómo termina. Cuando, digo, ¿qué es lo que me preocupa? Que la sociedad empiece a decir, ¿y por qué el pibe estaba ahí? Debió haber estado en otro lado, la culpa es de él. Ahora, fíjate que hubo todo un sistema de medios que operó para la víctima, convertirla en victimario. Entonces lo que digo es, pongamos freno de mano, saquémoslo de la elección. Y hubo un sistema de medios vinculado, y lo puedo decir con toda tranquilidad, porque nosotros la verdad no tenemos ningún tipo de compromiso y planteamos, y vos lo sabés, y otro sistema de medios vinculado a la expresidenta que planteaban directamente que Macri había dado la orden de desaparecer a Santiago Maldonado vía Patricia Bullrich. Están desaparecidos. El impacto de opinión pública es importantísimo, desde el principio. ¿Ah, sí? 7 de cada 10 argentinos dicen saber del caso Maldonado y 80 de esos 70 dice estarlo siguiendo en la medida en que puedo, porque no tiene otra manera que la televisión y que algún ingrediente más. Es un nivel de percepción altísima. Ese caso además tiene unos ingredientes extraordinariamente atractivos para muchísima gente, más allá de los involucrados. Eso es la Patagonia, eso es la minería, eso son los mapuches, eso es el escenario de Butch Cassidy, eso es una cosa muy fuerte. Esas imágenes son las imágenes del Che Guevara en la Higuera. Eso es lo que va armando, se está armando icónicamente, casi diría, y eso lo desplaza a la política. Macri no se dio cuenta de eso. Las encuestas que manejaban, que ustedes dicen, son las encuestas postelectorales de la primera semana después de la elección, donde efectivamente 3, 4 puntos arriba, 2 puntos, según como proyectara, llevaba Cambiemos, qué bien, acá comenzamos de nuevo, un nuevo comienzo, etc. Pero este caso impactó muy fuerte, no sabemos si va a impactar en política. Va a importar en política y fuertísimo si el gobierno no puede resolver esto. Y además hay otro problema que yo lo quiero señalar. Este es un gran tema de la Argentina. El Papa viene en enero a Temuco y a Iquique. A Iquique viene a la minería y a Temuco viene a los mapuches. Viene a Chile. Viene a esas dos ciudades. Temuco y Iquique son en Chile, ¿no? Y del otro lado de la cordillera. Temuco es el centro de la protesta mapuche. En Chile, no en la Argentina. Es lo mismo. Mirá, no es lo mismo. Chile, por un lado, la cordillera y la Argentina. No, eso no es así. Sí. Si vas a esos escenarios, te digo que trabajo hace 20 años allí, si vos vas a Epuyén o vas a Cholila o vas a toda esa parte, esto está ocurriendo allí, está ocurriendo en una parte de Chubut, ¿no es cierto? Importantísima, porque ahí está el bolsón. Ahora vamos a hablar, yo creo que el tema electoral es otra cosa. Lo tomo, Zuleta, lo que vos decís, tenemos otras informaciones respecto a lo que está pasando en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que lamentablemente, porque este es un tema que tal vez más allá de la campaña electoral, por ahí lo impacte al gobierno después de la campaña electoral. Te pronostico un fuerte impacto si no lo resuelve. ¿En la elección? Fuertísimo. Si no lo resuelve, si el gobierno queda atónito como está ahora, tiene dos grupos. El grupo de Garabano, que son todos fiscales. ¿Fuerte impacto en la elección en contra de Cambiemos, decís? No sé, no sabemos. Bueno, impacto que no es lo que están mostrando, no es lo que está mostrando las encuestas que estamos viendo. Pero es una encuesta hace 10 días, donde todavía estaban... Yo creo que este tema tiene que ir más allá de las encuestas. Y mi preocupación es que como al gobierno no le impactaban las encuestas, no lo tomaba como prioridad. Midió esta semana y era distinto.